Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy, si os parece bien, voy a tratar de dar un rápido vistazo a la reciente adjudicación del Plan Único Redes, que como sabéis es la evolución, según el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, del antiguo PEBA, Plan de Universalización de Banda, de extensión de banda ancha. Así que si os parece, ya os digo, ha salido la adjudicación provisional esta semana y si os parece vamos a dar un breve vistazo porque creo que hay noticias interesantes. Bueno, en primer lugar, el presupuesto que se ha subvencionado ronda los 388 millones de euros. El presupuesto total que los ganadores se han comprometido a invertir. Eso supone que con una intensidad de subvención promedio del 63%, el Estado español gastará 245 millones aproximadamente de euros en llevar banda ancha con posibilidad de más de 100 megabits, es decir, fundamentalmente FTTH, de hecho, exclusivamente FTTH en esta adjudicación, a 728.000 unidades inmobiliarias que se encuentran en zonas súper rurales, zonas muy apartadas. Esta convocatoria, si recordáis, apunta a parcelas de tamaño promedio muy pequeño, tamaño promedio en cuanto a UIS, en 50 de las 52 provincias y ciudades autónomas que hay en España, es decir, prácticamente con cobertura total en cuanto a provincias. Y este año la principal novedad es que tenemos 6 adjudicatarios. De hecho, el principal beneficiado por esta serie de subvenciones en número de unidades inmobiliarias, y ahora lo vamos a ver con más detalle, ha sido Adamo, que vuelve a ser el líder después de que el año pasado fuera superado por Telefónica. El segundo es Adatel, que entró por primera vez en competición en el ranking el año pasado y sigue manteniendo una apuesta cada vez más firme. Y el tercero, efectivamente, es Telefónica, que retrocede sensiblemente con respecto al número de unidades que consigue subvencionar este año. Hay también novedades muy importantes y es que volvemos a tener, el año pasado habían desaparecido 3 compañías que podemos llamar especialistas, son Asteo, Rede Oberta en Galicia, Asteo en Castilla y León, en lo que se refiere a esta convocatoria, y Redi, que obtiene la provincia de Alicante. El coste promedio de pasar cada una de estas 728.000 unidades es de 532 euros, que como veis, pues es un coste muy elevado, pero insisto, estamos hablando de zonas extremadamente rurales. Si vamos un pasito más allá y vamos, digamos que ganador a ganador, pues antes os he contado, ¿no?, cuáles eran los principales, todos en realidad, vemos que hay claramente pues estrategias distintas, ¿no? Como os decía, el principal beneficiado es Adamo, que tendrá que desplegar en torno a 312.000 unidades, cerca del 50%. A continuación, Abatel, con 199.000, casi 200.000 unidades. Y a continuación, y a algo de distancia ya, Telefónica, con 120.000. Como sabéis, Telefónica acaba de crear hace unos meses una compañía que se llama Bluevia, que tiene precisamente la intención de poner en valor estos activos. Bueno, pues buena parte de estas 120.000 unidades, de los 5 millones que se declara que espera tener Bluevia, pues se incorporarán probablemente, ¿no?, como activos de esa compañía. Y a continuación, después de estos 3 grandes jugadores, como os decía, aparecen 3 especialistas que suman aproximadamente el 22%, ¿no?, del total de las unidades a adjudicarse, con 36, 35, cantidades muy parecidas,
para Rede Aberta y Redi y 24.000 para Asteo en Castilla y León. Visto esto, podemos tratar de configurar que hay claramente varias estrategias diferentes, ¿no? Mientras algunas compañías, pues como puede ser Avatel, apuntan a maximizar la intensidad de subvención, rondando el 80% en todos los casos, otros, insisto, especialistas como Asteo, se concentran en unidades de muy difícil construcción y que por lo tanto tienen pues precios muy altos, ¿no? Pues estamos viendo casos en algunas provincias, en Burgos concretamente, de precios que se acercan a 1.800 euros por hogar pasado, que es una cantidad más que notable. Hay claramente una tendencia, evidentemente con muchas particularidades, a tener menor intensidad de subvención cuando mayor es el precio que se tiene que pagar para conseguir esas unidades, ¿no? Y tenemos a dos grandes jugadores como Adamo y Telefónica que se mueven pues en esa banda, ¿no? Entre conseguir precios con una cierta varianza, mayor en el caso de Telefónica sin duda, ¿vale? Y por lo tanto también con intensidades de subvención no tan altas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ve de alguna forma que cada jugador tiene su propia estrategia y yo creo que eso indica también que el concurso es un concurso vibrante, sano y positivo en ese sentido. Así que recordad, hay dos tendencias. A mayor precio por unidad, menor intensidad de subvención, aunque insisto, esto está lleno de excepciones también, y a mayor número de unidades en la provincia, proyectos más grandes, ergo precios menores también por unidad, como veíamos en la gráfica anterior, ¿no? que dibujaba esas magnitudes. Este reparto en unidades se mapea casi directamente, porque está la cuestión del precio, en el reparto también de lo que sería la subvención a repartir, ¿no? De los 245 millones que, insisto, se han adjudicado, pues el 36, casi el 37% corresponden a Adamo, un 23% a Avatel, un 18% a Telefónica y un 22% pues al resto de jugadores. Otro análisis también bastante interesante a realizar es ver cómo evoluciona la historia de cada una de las provincias. Podemos comparar del año 20, el 21 y el 22. Y es difícil sacar un patrón. Si me preguntarais, yo diría que este año Adamo ha vuelto a apostar por recuperar provincias en las que estaba jugando y que había perdido anteriormente, fundamentalmente con Telefónica, pero también con Avatel. Mientras que Avatel ha seguido creciendo y efectivamente, pues conforme pasa el tiempo, conforme digamos que las unidades que tienen que ser cubiertas son más y más hiperrurales, pues es cada vez más difícil conseguir pasar esos hogares. De hecho, en el año 20, pues se asignaron 800.000 unidades inmobiliarias. En el año 21, que fue un año extraordinario de gran énfasis en pleno Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, se consiguieron asignar 1,2 millones de unidades inmobiliarias y este año, con un presupuesto muy similar al del año anterior, pues se han asignado 728.000 unidades inmobiliarias, es decir, algunas menos que en el año 2020. Ha aumentado el número de provincias con respecto al 2020, pero insisto, la magnitud más llamativa es, bueno, como el número, el coste, el precio medio por hogar pasado, por unidad inmobiliaria, pues va creciendo, ¿no? Desde los 311 en el año 20 a los 387 en el año 21 hasta unos 532 euros. Es un salto de una magnitud muy importante en el año 22. Y encontramos al menos dos provincias muy cerca de los 1.800 euros
por unidad inmobiliaria, que de alguna forma pues casi multiplica por 20, ¿no?, el coste de una unidad inmobiliaria en zonas muy densas, ¿no?, o en zonas de ciudad y alta densidad, ¿no? Es, como os digo, pues una historia de cada vez mayor dificultad, de cada vez mayor esfuerzo. Y a grandes rasgos esto es todo lo que os quería compartir con vosotros. Si quisiera dejar algunas ideas en vuestra cabeza, pues después de este episodio, serían estas, ¿no? Se han adjudicado 245 millones para un presupuesto total de 388 millones. La subvención es algo inferior en 5 millones a la del año anterior, pero es un importe alto o muy alto. Y bueno, pues sigue desde luego apuntando a un claro éxito para esta convocatoria, ¿no?, del Ministerio de la Secretaría de Estado. Así que felicidades a la nueva Secretaría de Estado, ¿no?, pues por esta adjudicación. Hay un cambio de líder, como decíamos. Este año es Adamo, que obtiene un 37% de la subvención y supera claramente al líder del año pasado, que este año Telefónica ocupa el tercer puesto. Y esto refuerza la idea de que existe competencia, ¿no?, pues por conseguir estas ayudas y realizar estos despliegues, lo cual nos hace tener que ver también que una vez saltado digamos que la barrera de entrada del CAPEX, que es lo que está fundamentalmente bajando, solucionando este programa, existe, al menos pensamos que existe un modelo de negocio viable pues para la fibra hiperrural en España. Abatel continúa aumentando su apuesta y este año tenemos que saludar en el grupo. Yo creo que es una noticia excelente porque indica también sanidad en el proyecto pues a especialistas, ¿no?, como Rede Aberta, Asteo y Redi. Las unidades son cada vez más rurales, como os decía, y el precio pues sube. Y de hecho ha subido a un precio promedio de 532, que insisto, es un precio muy alto y que desde luego debe hacernos plantearnos la estrategia pues para el año que viene acerca de cómo cubrir esas unidades que deberían conectarse y a qué precio debería hacerse esto. Como hay competencia, pues estamos viendo claramente diferentes estrategias por cada uno de los jugadores, lo que yo creo que es también sano e indica, digamos, que un proceso de éxito. Y conforme aumenta la complejidad, pues tanto en estrategia como en volúmenes y en la propia dificultad del despliegue, pues cada vez es más y más hiperrural, pues los operadores que desplieguen estas redes, los constructores de esta infraestructura, tendrán que ser más y más cuidadosos, ¿no?, con la gestión y la justificación de los costes asociados a este despliegue, que se hace con fondos públicos en un 63%. Y eso es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.